Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello. Habrá justicia, no impunidad, como lo hemos hecho ya en otros casos. Lo sucedido no solo enlutó a las familias de las víctimas, se agravió al pueblo de Zacatecas y al gobierno mismo. David Monreal Ávila llegó al cargo el 12 de septiembre de 2021, enarbolando la bandera de Morena, con un mandato constitucional que se extiende hasta 2027. No llegó solo, su apellido ya pesaba en la política nacional antes de que él pisara el Palacio de Gobierno. Su primo, el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario y una de las figuras más influyentes de Morena en el Congreso, había construido durante años una red de operadores políticos en Zacatecas. Su hermano, Saúl Monreal Ávila, gobernó 2 periodos consecutivos el municipio de Fresnillo, el mismo municipio donde meses después se hallarían cadáveres colgados de un puente, y dejó el cargo en octubre de 2023 para buscar una senaduría. La familia Monreal no es un dato incidental en esta historia, es una de sus piezas. El primer año de gobierno de David Monreal se cerró, según cifras que su propia administración divulgó, con 1,741 homicidios dolosos en el estado. Otro comunicado oficial, emitido en fecha posterior por el mismo gobierno, ubicó ese mismo cierre de 2021 en 1,428 casos, cifra que la administración usó para trazar una reducción posterior a 1,050 entre AM Alfino Asnein Wesrin y 2023. 2 versiones oficiales, 2 cifras distintas, para describir el mismo periodo. El lector puede juzgar qué tan sólida es la base estadística sobre la que se ha construido, año tras año, el relato de la pacificación en Zacatecas. La inestabilidad no fue solo numérica. Para enero de 2023, Monreal ya había nombrado a su tercer secretario de Seguridad Pública en lo que iba de la administración, tras pasar de Arturo López a Adolfo Marín, antes de llegar al general en retiro Arturo Medina Mayoral. En 2023, el fiscal Francisco Murillo, que había asumido el cargo en 2018, antes de la llegada de Monreal, renunció sin comparecer ante el Congreso Estatal, en medio de una prensa local que documentaba de forma sostenida homicidios de policías, un juez, sicarios y civiles, junto con hallazgos de cuerpos colgados o decapitados, desapariciones, desplazamientos forzados y extorsiones vinculadas a la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un año antes, en septiembre de 2022, el propio gobernador había anunciado públicamente un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, anuncio del que tuvo que retractarse después de que la presidencia de la República lo criticara. La secuencia importa. Un gobernador que negocia unilateralmente con un gobierno extranjero y luego se repliega ante la crítica de su propio partido no es, necesariamente, prueba de nada. Pero es un patrón de conducta que el lector debe guardar en la memoria para lo que sigue. En febrero de 2024, la violencia tocó a la propia familia gobernante. Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino tanto del senador Ricardo Monreal como del gobernador David Monreal, fue asesinado a balazos en la comunidad de Plateros, municipio de Fresnillo, el mismo territorio que el clan político había controlado durante años a través de la alcaldía. Ese hecho no fue exhibido por el gobierno estatal como una falla de su estrategia de seguridad. Fue absorbido, sin mayor explicación pública, dentro de una narrativa que para entonces ya hablaba de pacificación, porque, en paralelo a los homicidios de policías, jueces y familiares del propio gobernador, la comunicación oficial construyó una historia distinta. En julio de 2024, la administración estatal presentó la Agenda por la Paz y anunció que el primer semestre de ese año había cerrado con 272 homicidios frente a 621 en el mismo periodo de 2023, y proyectó que 2024 cerraría con una disminución de 50% respecto al año anterior. Al concluir el año, el gobierno reportó 495 homicidios dolosos, una reducción que calificó de superior al 70% respecto a 2021. Y presentó a Zacatecas como el estado que más redujo su índice delictivo en el país, por encima de entidades como Nuevo León, Jalisco o Aguascalientes,
que en ese mismo periodo habían registrado incrementos de 62, 42 y 40% en delitos de alto impacto respectivamente. En septiembre de 2025, al presentar su cuarto informe de gobierno bajo el lema Resultados con Seguridad, Monreal reportó una reducción de 67% en desapariciones y personas no localizadas entre 2024 y 2025, y aseguró que Fresnillo, el municipio de su hermano, el municipio donde su sobrino fue asesinado, había pasado de tener la percepción de inseguridad más alta del país a ubicarse en el 6º lugar nacional, mientras la capital del estado pasaba del 5º al 15º puesto. Para enero de 2026, la administración ya hablaba de una agenda del progreso y de ingresos propios que casi se habían duplicado desde el inicio del sexenio, pasando de 30,000 a 42,000 millones de pesos de capacidad de gasto entre 2021 y 2026. El relato oficial, en síntesis, era el de una guerra ganada. Ese relato se sostuvo hasta el fin de semana del 18 de julio de 2026. Entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio, fueron localizados 10 cuerpos en 3 municipios distintos del norte de Zacatecas. 5 estaban suspendidos de un puente vehicular sobre la carretera federal 54, en el municipio de Pánuco. 4 fueron abandonados cerca de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Morelos. 1 más apareció sobre la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de Sain Alto. Los peritajes forenses establecieron que 8 de las víctimas murieron por asfixia y 2 por disparos de arma de fuego. Entre los cuerpos identificados había un exalcalde, funcionarios municipales de Fresnillo y empresarios locales. El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que algunas de las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 16 y 17 de julio, mientras que al menos una de ellas había sido privada de la libertad apenas un día antes de que su cuerpo fuera hallado. El gobernador no apareció públicamente durante los 3 días siguientes al hallazgo, mientras crecían los cuestionamientos por la crisis de seguridad que mantenía a Zacatecas entre las entidades más golpeadas por la violencia homicida del país. Y mientras las investigaciones avanzaban sin detenidos ni un móvil esclarecido. El silencio, en un estado gobernado por un partido que había hecho de la pacificación su bandera central de propaganda durante 5 años, no fue menor. David Monreal Ávila compareció ante los medios el lunes 20 de julio de 2026. En esa conferencia expresó condolencias a las familias de las víctimas y sostuvo que el homicidio de las 10 personas no quedaría impune. Que quienes ordenaron y realizaron lo que llamó una barbarie enfrentarían la justicia, como lo hemos hecho ya en otros casos. Afirmó también que el proceso de pacificación emprendido durante su administración era irreversible, y que el Estado no volvería a las condiciones de violencia registradas al inicio de su gobierno, mientras anunciaba el despliegue de más de 400 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales en la región norte del Estado. Aproximadamente media hora después de que concluyó esa conferencia de prensa, comenzó a circular en redes sociales un video que cambiaría el eje de la discusión pública. En la grabación, difundida el martes 21 de julio, aparecen más de 20 hombres encapuchados, con equipo táctico y armas largas, que se identifican como integrantes de las facciones Los Mayos y Los Cabrera, ambas vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos y adscritas al mando de un operador conocido como el Mayito Flaco. Algunos de los hombres sostienen una manta con las siglas CDSMF en el video. El grupo se adjudica de manera explícita el asesinato de las 10 víctimas y dirige un mensaje directo al gobernador. Le exige cumplir y respetar los acuerdos que, según afirman, su gabinete mantiene con la organización, argumentando que ellos, por su parte, están cumpliendo, y señalando lo ocurrido con las 10 víctimas como prueba de ese cumplimiento. El grupo advierte que, en caso de lo que llama traición, actuará contra las corporaciones de seguridad del Estado y contra la descendencia de sus integrantes. Uno de los encapuchados, identificándose como miembro del Cártel de Sinaloa,
sostiene que no matan inocentes y que únicamente privan de la vida o la libertad a quienes no se someten a los acuerdos con su organización y sus aliados, calificando lo sucedido como un golpe de autoridad menor y advirtiendo que falta more. La respuesta oficial llegó por dos vías. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, calificó la grabación como un montaje, señalando que se trataba, independientemente de su origen, de mentiras. Según su versión, el video presentaba irregularidades técnicas, una voz hablando y otra sobrepuesta en la pista de audio, y el Centro Nacional de Inteligencia había identificado su origen en una página de Facebook dedicada a la publicación de información falsa, razón por la cual el gobierno estatal solicitó apoyo federal para identificar a sus autores. El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado, fue más allá, calificó el material de falso y con tintes políticos, y describió a los responsables del multihomicidio como cobardes por haber atacado a víctimas que no tuvieron oportunidad de defenderse. Añadió que bajo su mando el Estado no encontraría debilidad ni miedo entre las autoridades. Reyes Muguerza agregó un dato adicional, presentado como indicio de irregularidad. Consideró extraño que ninguna de las 10 familias de las víctimas hubiera presentado una denuncia por desaparición antes de que los cuerpos fueran hallados. Es un dato que el propio funcionario ofreció como prueba de que algo no cuadraba en la versión difundida por el crimen organizado. Pero es, también, un dato que abre una pregunta distinta. Si las víctimas, entre ellas un exalcalde y funcionarios municipales, llevaban días desaparecidas y sus familias no acudieron a las autoridades, ¿qué nivel de confianza tenían esas familias en las instituciones de justicia del Estado que gobierna David Monreal? La Fiscalía Estatal ofreció, frente a la narrativa del cártel, una hipótesis alterna. Según esa línea de investigación, el móvil del multihomicidio no habría sido la ruptura de un pacto con el gobernador, sino una red de extorsión operando contra empresarios locales, con la posible colusión aislada de algunos servidores públicos municipales. El gobierno estatal, a través de sus voceros, ha insistido en que la violencia actual es reacción de los cárteles ante una estrategia de seguridad que, según ellos, no negocia con el crimen organizado. Ninguna de las dos versiones, la del cártel, que habla de pactos rotos, o la del gobierno, que habla de extorsión y montaje, ha sido probada ante una autoridad judicial. El video no ha sido autenticado de manera independiente. Las acusaciones de pactos tampoco han sido comprobadas. Conviene decirlo con la misma frialdad con la que se debe leer todo lo demás. No existe, a la fecha, prueba documental que confirme la existencia de un acuerdo entre el gabinete de Monreal y una facción del cártel de Sinaloa. Existe, en cambio, una acusación pública sostenida por un grupo armado que se atribuye 10 homicidios y una negación oficial que descalifica esa acusación como fabricación política. El despliegue de fuerza que siguió fue descrito con precisión numérica por el propio gobierno, un operativo denominado Rastrillo, con 280 elementos del ejército, 120 de la Guardia Nacional y 9 policías estatales, desplegados de forma permanente en los municipios donde fueron hallados los cuerpos. En paralelo, otras fuentes hablaron de más de 400 elementos de las 3 corporaciones combinadas. La discrepancia entre una cifra y otra, 280 más 120 más 80 suman 480, no más de 400 en términos vagos, es menor comparada con la que ya se había detectado en las estadísticas de homicidios de 2021. Pero se inscribe en el mismo patrón. Los números que el gobierno de Zacatecas ofrece para describir su propia gestión de la seguridad rara vez son consistentes entre un comunicado y el siguiente. El impacto político no se limitó al ámbito estatal. El partido Somos México exigió la modificación de la estrategia de seguridad y convocó a un diálogo nacional para fortalecer el Estado de Derecho, en un pronunciamiento que, sin nombrar directamente a Monreal, cuestionaba el modelo de pacificación replicado desde Zacatecas hacia otras entidades del país, un modelo que el propio gobierno estatal ha promovido como ejemplo nacional, afirmando que su estrategia ha sido tomada como referencia para ser replicada en otras entidades. La contradicción es evidente para cualquier lector atento.
un modelo de seguridad exhibido como el más exitoso del país. Sometido en cuestión de horas a una amenaza directa contra la vida del gobernador y a una acusación pública de pactos con el crimen organizado. Quedan, al cierre de este relato, piezas sueltas que no encajan entre sí. Un gobernador que guardó silencio durante 3 días tras el hallazgo de 10 cadáveres y que apareció apenas media hora antes de que un grupo armado difundiera un video dirigido específicamente a él. Un gobierno estatal que califica ese video de montaje con fines políticos, pero que reconoce que ninguna de las 10 familias de las víctimas denunció su desaparición antes del hallazgo de los cuerpos. Una fiscalía que ofrece una hipótesis de extorsión como explicación alterna a la de los pactos rotos, sin que ninguna de las dos hipótesis haya derivado, hasta la fecha, en una sola detención. Una administración que ha construido su legitimidad pública sobre cifras de reducción de homicidios que, revisadas en sus propios comunicados oficiales, no siempre coinciden entre sí. Y una red familiar, un primo senador y coordinador parlamentario de Morena, un hermano que gobernó 2 periodos el municipio donde ahora aparecieron 5 de los 10 cuerpos, un sobrino asesinado 2 años antes en ese mismo municipio, que ha ejercido control político sobre el epicentro geográfico exacto de la crisis actual. Ninguno de estos elementos, por sí solo, constituye una prueba de que el gobernador de Zacatecas haya sostenido acuerdos con el cártel de Sinaloa. Esa acusación, hasta ahora, pertenece únicamente al terreno de la declaración de un grupo armado que se atribuye 10 homicidios y que exige, en el mismo video donde reivindica esos crímenes, que el gobernador cumpla compromisos que dice tener con él. Corresponde a la Fiscalía General de la República, y no a este texto, determinar si esos compromisos existieron. Lo que sí puede establecerse, con base en documentos públicos, comunicados oficiales y declaraciones de los propios funcionarios estatales, es que la estrategia de pacificación que David Monreal Ávila ha presentado durante 5 años como el logro central de su gobierno, enfrenta hoy una contradicción que sus propios números no explican, y que su propio silencio de 3 días, seguido por una amenaza directa contra su persona difundida media hora después de hablar, no ha logrado disipar.